Bendiciones a todos los hermanos, amén. Es un privilegio para mí, amén, poder presentarme delante de ustedes y Dios los bendiga grandemente, iglesia. Amén, Dios es bueno. ¿Cuántos están contentos con Dios? Amén. Él ha sido bueno y es bueno y es bueno y para siempre su misericordia, amén. Gracias, Dios. Vamos a abrir nuestros corazones, iglesia, y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a venir en palabra de oración, amén. Usted venga no solamente a pedirle, sino a reconocerlo. Haga lo que Nabucodonosor nos enseña a través de la enseñanza y venga reconociéndolo, amén, reconociéndolo, que Él es bueno, que dependemos de Él, que dependemos de su sabiduría, de su fuerza, que lo necesitamos. Venga reconociendo quién es Él en su vida, amén. Y vamos a venir en oración, Padre bueno, Dios del universo, creador del cielo, de la tierra. Reconocemos, Señor, que dependemos de cada palabra, Señor, que sale de tu boca. Nuestras vidas están ligadas a ti, Señor. Dependemos de ti en esta tierra, Señor. Dependemos de ti en esta hora, Señor. Venimos reconociendo que tú eres Dios soberano, que tú eres Dios poderoso, que tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. Señor, y te pedimos en esta hora que hables a nuestro corazón, hables a nuestro espíritu, que podamos entender, que podamos comprender, Señor, tu palabra y recibirla, Señor, y que podamos, Señor, producir fruto a través de tu palabra. Espíritu Santo, invitamos tu preciosa presencia a este altar, nuestro maestro, nuestro líder, nuestro pastor. En esta hora te bendecimos, Espíritu Santo, y que seas tú liderándonos, hablándonos, Espíritu precioso de Dios. Tú eres el pastor de este ministerio, tú eres nuestro líder. Háblanos, Espíritu Santo, glorifícate en esta tarde de servicio. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te lo pedimos, digno de toda gloria y toda alabanza. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, amén. Gracias. Gracias, Dios. Amén. Gracias. Él es bueno, iglesia. Y vamos a tomar asiento, amén. Y todos los hermanos que miran este video a través del YouTube channel, bienvenidos al Ministerio del Espíritu Santo, Nueva Vida en Cristo. Y todos los hermanos que están aquí presentes, este es el ministerio, Él es el dueño de este Nuevo Testamento, el Espíritu Santo de Dios, y es el que habla a su iglesia y nos va a dar una revelación poderosa, amén. Estamos en esta palabra donde el cielo, iglesia, el cielo no está hablando del Día del Padre o el Día de la Madre, amén. El cielo no está hablando acerca de fiestas de esta tierra. El cielo está hablando que deje su pueblo el orgullo, que deje su pueblo el orgullo, amén, que lo reconozcan a Él. Es lo que el cielo está hablando, lo que el cielo está hablando, procesos, amén, en esta tierra. Y hemos podido ver, amén, iglesia, son señales de Dios, terremotos, amén, temblores en diferentes lugares, son advertencias de Dios. Eso no viene porque se le ocurrió a la tierra temblar. Eso viene del cielo, entienda. Alguien me preguntaba, ¿eso es de parte de Dios? Claro que sí, amén. Tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, tenemos, amén, en los tiempos de Noé, tenemos cuando Dios mandó al profeta a Nínive, amén, a decirle que se arrepiente el pueblo y que busquen a Dios. Entonces son señales de estos tiempos. El cielo gobierna esta tierra y todo lo que pasa en esta tierra es porque Dios lo permite. Entendamos, no viene por gusto, no viene porque la tierra se manda sola, todo viene del cielo. El cielo tiene el control de toda la humanidad, de todo el planeta, el tierra y el universo. Entienda eso, amén. Y Dios nos está hablando en esta historia de Belsasar, amén. Cómo Dios habla, amén, este rey, hemos leído la historia de que cayó en orgullo, amén, y se le atrevió a tomar los vasos santos del templo de Jerusalén, de la casa de Dios, los vasos de oro y de plata, y tomar vino con su gente. Está hablando del orgullo, amén, de este rey, amén, en su reinado, y le vino un proceso terrible para su vida, que no tuvo ni tiempo de arrepentirse. Entonces vamos a leer el capítulo de la historia, amén, que son capítulos y capítulos de estas historias, estas enseñanzas consecutivas que el Espíritu Santo trae a la iglesia. Y voy a leer para empezar. El Hijo de Dios tiene que saber que cuando honramos a nuestra familia más que a Dios, esposas, hijos, familiares, estamos en idolatría. Acuérdense la historia del rey, amén, Belsasar, que él hizo un banquete a miles de su gente, sus príncipes, concubinas, esposas,
Y después dice que terminó adorando a ídolos de madera, de plata, de piedra. Amén. Entonces Dios nos enseñó un principio muy importante: cuando no honramos a Dios y honramos todo lo que está en esta tierra menos a Dios, caemos en idolatría. Eso fue lo que Dios nos habló la enseñanza pasada. Entonces estamos, dice, cuando honramos el trabajo, poniendo el trabajo antes que a Dios, estamos en idolatría. Cuando ponemos primero nuestro cuerpo y placeres, amén, del cuerpo, fornicación, adulterio, estamos en idolatría, idolatrando el cuerpo. Esto le pasó a este rey, que se puso primero en primer lugar a sus grandes, a sus príncipes, mujeres, concubinas, y los honró más que a Dios, de quien dependía su alma y reinado. Amén. Acordémonos que el cielo gobierna la tierra. Esto dijo Nabucodonosor y este rey Belsasar estaba reinando porque Dios lo puso en esta posición. Esa es una introducción de lo que hemos visto ya la semana pasada. Entonces acordémonos, esta palabra es para todos los hijos de Dios, que cuando nosotros idolatramos, amén, el trabajo, poniendo el trabajo primero, amén, y no nos congregamos por el trabajo, y estamos pendientes del trabajo, y primero es el trabajo, caemos en idolatría y pasa a ser nuestro ídolo el trabajo. Por eso yo me acuerdo que el Señor Jesucristo decía en el Nuevo Testamento que el hombre no puede tener dos dioses, amén, tiene que tener uno. Sí, mayormente el Dios del hombre es el dinero, amén. Entonces a veces caemos en idolatría al dinero, al trabajo, caemos en idolatría, estamos poniendo en primer lugar la familia, amén, y no nos congregamos porque la familia, venimos a servirle a Dios porque la familia, y ponemos primero la familia en nuestras vidas. Entonces hablamos también de que podemos poder primero, amén, los placeres de esta tierra, amén, placeres como la fornicación, adulterio, amén, y usted no deja estar coqueteando, usted no deja estar mirando al prójimo con ojos deseosos, a los casados, amén, y las casadas también, amén. Entonces no dejamos ese pecado, amén, de la lujuria de los ojos, la lascivia, amén, que no dejamos porque ponemos primero que eso nos da placer antes que el temor a Dios, amén. Entonces todo lo que nosotros pongamos primero en nuestras vidas, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Amén. ¿Qué es lo que te deprime? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no te deja alabar a Dios? ¿Por qué no te deja cantarle? Hermanita, vamos al servicio. No, hermanita, estoy triste. Amén. ¿Qué te robó el corazón? ¿Qué te robó el deseo de adorar a Dios, de irle a servir a su casa? Estás en idolatría porque tienes un ídolo en el corazón. Amén. Entonces, hay tantas maneras, amén, que nosotros tenemos ídolos en nuestras vidas, que somos orgullosos, amén, y no queremos cambiar en nuestra vida, que le roban, amén, la gloria a Dios, que nos roban nuestra comunión con Dios. Y Dios, caemos como este rey Belsasar, amén, que quiso honrar a sus grandes, honró a todo menos a Dios, que lo había puesto en ese reinado. Podemos darnos cuenta que Dios, dice, estaba ofendido. Cuando Daniel interpreta la escritura en la pared, le dice así. Nos damos cuenta que Dios estaba ofendido de este rey, amén. Voy a leerlo, amén, para poder entrar bien. Voy a leer la historia que hemos visto la semana pasada para que usted refresque su mente y sepa de lo que estamos hablando. Y está en Primera de Daniel. Si no lo tiene, yo lo leo acá. 5, amén, del 1 al 4. Y dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Amén, bien contento el rey. Hizo un banquete. Usted le hace una fiesta increíble, amén, a su hija por su quinceañero, amén, que tanto celebran los hispanos, nosotros los quinceañeros. Usted le hace una fiesta grande a su esposo, que bota la casa por la ventana. Usted le hace a la esposa una fiesta grande y al otro día no tiene que comer. La típica, amén, de nosotros, del pueblo de Dios. Le hacemos una grande, un quinceañero a la hija, tiramos la casa por la ventana y al otro día no tenemos ni qué comer. Usted le hizo una fiesta, no tenemos ni para nuestro diezmo ni para nuestra ofrenda, no tenemos ni para los pasajes para ir a la iglesia. Amén. Pusimos primero la familia. Entonces este banquete le hizo este rey le hizo un banquete grande a sus príncipes, dice, amén. A veces caemos los hijos de Dios en ese, le compramos un regalo grande a la familia, le compramos y no tenemos para ofrendar, para darle a la obra de Dios. Y estamos pidiendo: Señor, dame trabajo, Señor, dame casa, Señor, dame una cama, Señor, dame esto, y dame. Amén. Pero a Dios no le damos pero ni un centavo. Y queremos que nos dé.
Pero ¿y cómo va a expandirse la obra de Dios? ¿Cómo Dios cómo va a expandirse? ¿Cómo te vamos a predicar? ¿Amén? ¿O creemos que vivimos del aire? Bueno, gracias a Dios, en este ministerio Dios nos da la provisión, no dependemos del bolsillo de la gente. Gracias Dios, respondemos de tu bolsillo. Pero hay muchos ministerios que en todos los ministerios hay necesidad. Amén. Y queremos pedir que Dios oren por nosotros, que nos saquen el demonio. Amén. Que nos liberen, que nos den protección, que nos den palabra. Pero no bendecimos a Dios. No bendecimos la obra de Dios. Amén. Y demandamos. Viene la gente demandando que le dé una palabra de parte de Dios. Amén. Pero no reconocemos, no honramos a Dios. Estamos ahí. Yo no le estoy diciendo a usted que me venga y me bendiga. Gracias a Dios, Dios me ha bendecido bastante. Pero yo veo ese principio en el Antiguo Testamento. Yo le voy a decir esto y se la voy a mandar que le caiga como le cae. Cuando venían a ver al profeta para pedirle una palabra de Dios, no venían con la mano vacía. ¿Y qué le damos al profeta? Dijo Saúl. Y el sirviente le dijo, acá tengo una moneda, no sé de qué. Dice, démosle este y visitémoslo. Amén. Y pidámosle que nos dé palabra. ¿Dónde están las cabras que se le había perdido? Amén. Yo digo, wow, Dios, es verdad, sus principios no crean que son del Antiguo Testamento y ya quedó. Y acá no, venimos que nos dé palabra y que nos dé y demandamos. Amén. Y no bendecimos la obra de Dios para nada. Amén. Iglesia, cuando Dios me da un mensaje poderoso, cuando yo sé que yo no hice nada y Dios me tira de la silla de la emoción del mensaje, yo traigo mi ofrenda. No del ministerio, de mi bolsillo, del sudor de mi esposo. Y se lo doy a Dios y lo reconozco y lo bendigo. Le digo, te bendigo, porque yo sé que este no fue mi sabiduría, fuiste tú. Lo reconozco. Amén. Yo aunque soy pastor, el Señor me manda que yo, del bolsillo de mi esposo, no de la obra del ministerio, que le traiga una ofrenda, culto, servicio de inglés, servicio de español. Amén. Y cuando no lo hago me constricta. Siempre a bendecirlo, a reconocerlo, a honrarlo a Él. Amén. A usted no me venga a criticar, a ponerse envidioso si usted me ve lujosa, bien arreglada. Porque Él me prohíbe, porque bendecimos su obra y lo reconocemos. Estamos pide. Amén. Y no le damos al Señor pero ni un centavo. Olvídate, aunque tú me critiques, no creas que la bendición del que lo bendice y lo honra va a ser igual del que no lo honra, porque Dios es justo. Él es justo. La bendición, claro, la bendición tuya no va a ser igual que la bendición del otro, que lo bendice y lo honra a Dios. Amén. Acuérdese que la bendición está en dar, en honrar, no en recibir. Yo siempre te he dicho eso. Son principios que yo te los digo, que Abraham caminaba con esos principios. Cuando el rey David fue, amén, a presentar una ofrenda, un holocausto, un sacrificio por su pecado. A mí me sorprende cuando el dueño de esa tierra le dice, amén, rey, se postra delante, le dice, toma las vacas, toma las tierras que tú quieras y ofréndela a Dios. Se las estaba dando y el rey David dice, no, yo no voy a dar algo que no me cueste. Yo voy a pagar, amén, por ese sacrificio, esa ofrenda que le voy a dar a Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? Usted dice, la pastora quiere dinero. No quiero su dinero, iglesia. Yo le hablo porque esto lo va a bendecir. Esto lo va a bendecir. Yo sé que esta palabra, la gente que es bendecida, gente de reino, que camina en la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, me entiende. Amén. Porque ellos para estar en ese lugar han sido buenos, gente que han honrado a Dios todos los días de su vida. Amén. Estamos ahí. Entonces hemos leído. Amén. Pero acá la pregunta es, ¿lo vamos a hacer o solo vamos a aplaudir? Amén. Esa es la gran pregunta. Entonces vemos que Dios estaba, amén, ofendido vamos a volver al tema, amén. Estaba ofendido de lo que este rey había hecho. Y había complacido, había honrado a toda su gente, amén. Y no se había acordado que Dios era el motivo por qué él estaba en ese reinado.
que Dios era el motivo por qué él estaba como rey, con riquezas, con placeres. Amén. Y no lo había honrado a Dios. ¿Cuántas veces, cómo estará Dios ahorita ofendido con nosotros? Amén. Que no honramos su reino, no lo honramos a él. Y honramos todo. Y estamos pide y no lo honramos a él. Dios estará ofendido. Amén. Porque esto le pasó a este rey. Vamos a ver, amén, en Daniel. Vemos la ofensa de Dios que está en Daniel, capítulo 5, versículo de 22 al 23. Y dice así. Dice, y tu hijo, dice, cuando el rey manda llamar a Daniel para que le interprete, amén, la escritura que Dios había hecho en la pared. Dios había tomado la molestia de escribir en la pared, amén, después de que este rey había tomado su vino en esas copas de oro y de plata. Y Daniel le dice así, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo de todo esto, el testimonio de su padre Nabucodonosor, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyas son todos tus caminos nunca honraste. O sea, Dios estaba ofendido de ver que este rey había, amén, bendecido, había honrado a toda su gente, amén, y encima se había honrado más habiendo trayendo esos vasos del mismo Dios que eran de propiedad de Dios. Amén. Se pasó este rey, pasó la raya, como decimos. Amén. Entonces Dios estaba molesto con este rey porque él no se había humillado delante de Dios. Y eso es el mismo tema de Nabucodonosor, iglesia. Cuando caemos en orgullo, cuando no nos humillamos delante de Dios, no lo reconocemos en nuestras vidas. Pasa lo que le pasó a Nabucodonosor, lo que le pasó, amén, a Belsasar, y que lo que sigue pasando en esta tierra, lo que le pasó a Saúl, lo que le pasó a este, amén, ¿cómo se llama? Sacerdote Eli en el Antiguo Testamento, pasa porque no nos humillamos delante de Dios, porque no lo reconocemos, no lo honramos, amén, a Dios. Nos olvidamos que en Él está nuestra vida, de Él depende nuestras vidas, nuestra existencia. Venimos al Evangelio tristes, venimos al Evangelio depresivo, venimos al Evangelio sin gozo, y Dios pone gozo, Dios pone alegría, Dios nos da otro estilo de vida, Dios nos bendice, Dios restaura nuestra familia y nos olvidamos de Él. Por eso que vienen procesos a las vidas del hombre y la mujer, como le pasó a este rey Belsasar. Voy a leer lo que dice, amén, esta enseñanza, y dice así. Dios estaba molesto con este rey, porque a pesar de saber la historia de su padre Nabucodonosor, de cómo Dios lo había humillado por su orgullo, él no se había humillado delante de Dios y no lo había honrado durante su reinado. Amén. No se había humillado delante de Dios. Había honrado a todas sus amistades, a su gente que le servía, pero a Dios que le es bendito para siempre y de quien dependen nuestras vidas y finanzas, no lo había honrado. Y a veces nos pasa. Honramos a la gente de afuera, a gente pecadora, iglesia. Perdona que le diga así. Honramos a la gente de afuera que es pecadora y no honramos. Para Dios no tenemos. Y somos perdone que le diga, de tacaños. Para la obra de Dios no queremos dar. Dios tiene que oprimirnos, tiene que confrontarnos. Amén. Para que podamos darle algo a la obra de Dios. Pero sí, afuera sí honramos, afuera sacamos, invitamos, damos, amén, y damos a gente que ni se lo merece, pero dígale que bendiga la obra de Dios, amén. Somos duros para bendecir el reino de Dios, porque cuando tú bendices la obra de Dios, estás bendiciendo a Dios. Cuando tú honras la obra de Dios, tú honras a Dios. Estamos ahí, nosotros queremos honrar a Dios, quieres que Dios baje y lo honres ahí, te humilles. No, cuando tú honras, todo esto es el ministerio, es la obra de Dios. Y cuando tú honras la obra de Dios, estás honrándolo a Él. Amén, si quieres que te lo diga de esta forma. Pero muchas veces nosotros honramos a gente que no se lo merece. Somos buenos para dar afuera, por el orgullo, para que nos vean. Amén, que nosotros damos, pero acá en la obra de Dios no somos buenos.
Somos duros, amén, para darle a Dios. Por eso que tu bendición es corta. Por eso que no eres bendecido igual que el resto. Porque jamás Dios te va a dar. Porque la palabra es: el que honra a Dios, Dios lo honra. Y el que lo deshonra, lo pone en baja estima. La palabra es clara y eso es verdad. Porque Él es justo. Amén. Entonces Dios estaba molesto con este Dios. Amén. Porque no lo había honrado. En esta posición están muchos hijos de Dios, escucha, quienes están honrando a todas las amistades, familiares, y han perdido el principio de honrar a Dios en sus vidas. Honrar a Dios es su obra, su ministerio, iglesia. Amén. Entonces no honramos a Dios, honramos a todas nuestras amistades, pero somos duros para con Dios. Antes, cuando no eran nada, honraban a Dios. Cuando no teníamos nada, y sí honrábamos a Dios. Cuando necesitabas tu casa y estabas llorando, limpiando la iglesia, pidiéndole al Señor: ay, dame mi casita, dame mi apartamento. Y venías acá a limpiar. Amén. Y ahora que te dieron el apartamento, ya ni se te ve. Estamos ahí. ¿Qué pasa o no? Cuando queríamos el trabajo, ahí sí estábamos, amén, humilditos, sometidos, ahí sirviéndole, atentos. Nos dieron el trabajo, el orgullo. Amén, ya no queremos contestar las llamadas, no queremos saludar, nos hacemos los orgullosos. ¿Por qué? Esta carne es tremenda, iglesia. Amén. Cuando nosotros, mira, más Dios te da, más te honra, tienes que ser más humilde. Tenemos que ser más humildes, lo contrario de este mundo. Este mundo tienes más, somos más orgullosos porque tenemos más. Pero Dios es lo contrario. El Señor Jesucristo es Rey para siempre y por siempre. Y fue el más humilde. Mira, de esta tierra, y seguirá siendo. Y santo y humilde. ¿Cómo va? En esta tierra tienes más y eres más orgulloso. Pero en el reino de Dios no es así. Más humildad. Amén. Porque eso nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces, honramos a todos, amén. Antes, cuando no éramos nada, no teníamos nada, amén, estamos ahí humilditos. Ahora ya porque tenemos algo, no queremos darle a la obra de Dios, somos orgullosos, amén. Se nos subió, amén, el orgullo. Entonces, vemos, amén, cómo vamos a ver una palabra en 1 Samuel, capítulo 2, versículo del 39 al 30, 32 y 34, a donde Dios nos habla, amén, de una historia que tiene que ver lo mismo que le pasó, amén, a este Belsasar por no honrar a Dios. Mira, iglesia, las historias en la Biblia se repiten y son las mismas, con diferentes casos, pero las mismas. Miren lo que pasó en 1 Samuel, capítulo 2, 25, 29 al 30, del 32 al 34, dice así: ¿por qué habéis hollado? Dios, el Señor confronta, amén, a este sacerdote, Eli, del Antiguo Testamento, y le dice así: ¿por qué has hollado, amén, mi sacrificio? O sea, ¿por qué has hecho como nada mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, mire, habla de la honra, a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal y de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y dice así: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos. Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Dios le declara, le quita el llamado, amén, a este sacerdote, y trae destrucción. No solo a él le quita el llamado, sino a sus hijos, a su generación, y trae destrucción a toda la familia. Es lo mismo que le pasó al rey Nabucodonosor, lo mismo que le pasó al rey Belsasar, porque Dios le quitó el reinado a él y a su descendencia, amén, y trajo destrucción, porque al ser muerto él, claro, mataron a toda su familia, mataron a las mujeres, a los hijos,
A todo, cuando un rey entraba y conquistaba, los mataban, los desaparecían. Embarazadas, no embarazadas, hombres, mujeres, destruían. Entonces, es lo mismo, porque este sacerdote, mire cómo la historia es que son principios, iglesia, son principios en el reino de Dios. Lo que Dios no quiere decir que cuando nosotros honramos a Él, Él nos ve. Amén. Cuando viene el tiempo de la prueba, de la situación, Él nos protege, porque nos ve, amén, con cuidado, nos ve, ¿cómo te puedo decir? Nos ve valiosos para Él. Amén. Nos protege, pero por eso dice, cual que honra a Dios, Dios lo honra, Dios te honra y trae la protección a tu casa. Amén. Estás honrado por Dios, protegido por Dios. Y Dios me hacía, yo sé que a Job le vino una prueba, pero lo que el Espíritu Santo me recuerda, que dice la palabra que Job presentaba ofrendas por sus hijos, en caso los hijos habían fallado delante de Dios. Y cuando el diablo, amén, de mentiroso y metiche viene y le dice, y se acerca ahí a quejar a los hijos de Dios, le dice, ¿dónde viene Satanás de recorrer la tierra? Como siempre, él viendo a quién le hace la vida imposible. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi hijo Job? Amén. ¿Cómo está? ¿Cómo me adora? O sea, Job lo honraba a Dios, pero lastimosamente le vino el tiempo de la prueba. Y Satanás le dice, pero ¿cómo no te va a honrar si lo has rodeado de protección? Hay un cerco de protección alrededor de él. Pero yo me imagino que Job sabía estas cosas. Era un hombre de fe. ¿Por qué presentaba ofrendas por los hijos? Sabía honrar a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios, hay protección, lo creas o no lo creas, iglesia. Cuando nosotros honramos su obra, su ministerio, por favor, no lo digo por tu dinero. Amén, gracias a Dios, ya te dije, Dios nos bendice, pero hay un cerco de protección. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar, que cuando lo honramos, Él no nos tiene con baja estima. Amén, nos tiene por encima, los protege. Pero cuando lo deshonramos como Belsasar, entra la muerte, entra la destrucción. El diablo entra y destruye. Que eso fue lo que le pasó a este sacerdote Eli del Antiguo Testamento, que deshonraba el dinero, las ofrendas, la comida, los animales que traían a ofrendar a Dios. Él las hollaba, o sea, se las daba a los hijos para que se la comieran, y no deshonraba a Dios. ¿Y qué vino? Destrucción, se le quitó el llamado a él, a su familia. Y entró el diablo y destruyó ese ministerio, destruyó, amén, su familia de este sacerdote. Entonces podemos ver que hay un principio muy importante ahí. Por eso dice que el que lo honra, Dios lo honra. Viene el diablo y Dios lo honra, lo protege. Pero cuando no honramos, amén, viene el diablo, y por eso usted siempre está en el mismo pecado. Viene el diablo y lo hace caer en el mismo pecado y en el mismo y no sale de ahí. Y nosotros no vemos la mano de Dios. Usted ahí está cayendo en lo mismo, se levanta hoy día y mañana cae otra, y está en baja estima, porque usted es mezquino con la obra de Dios. Por eso que Dios no mueve su mano, entienda, no es por su dinero, y no lo libra. Amén. Y usted sigue hollado por Satanás, usted sigue, el diablo sigue haciéndole la vida imposible, sigue en ese mismo pecado atado, porque no lo honramos a Él. Y esto se lo digo, amén, porque es verdad, iglesia. Amén, y lo vamos a ver a través de la historia. Amén, vamos a ver lo que dice en esto que hemos leído de Samuel. El diablo entró al ministerio de este sacerdote. La señal fue que mataron a sus 2 hijos. ¿Dónde está la protección de Dios? Sobre ese sacerdote santo del Antiguo Testamento. ¿Dónde está la protección que Dios nos manda como hijos de Dios? No había nada ahí. Le preguntamos al sacerdote por qué. Porque él había deshonrado a Dios. Se le quitó el llamado. Una deshonra que Dios le hizo a él y a su linaje, a su línea sacerdotal. Y esa deshonra fue para toda su familia. Porque dijo así, que el pueblo iba a estar bendecido y ellos iban a estar, amén, en derrota. Estamos ahí. Entonces, iglesia, son principios muy importantes que si nosotros aprendemos, yo sé que usted ya quiere irse, estará pensando en el almuerzo, idolatrando la barriga, amén, pero escuche que esto le va a servir, amén. Yo me imagino, a veces estamos con una cara de hambre, iglesia, pero vamos a ponernos de hambre por la palabra, amén. Y dice así, esta palabra es una revelación de lo que pasa cuando no honramos a Dios y honramos a otros más que a lo de Dios. Porque a veces
Dios nos prueba y nunca tenemos para honrarlo a Dios, pero sí tenemos para todas las otras cosas. Caemos como Belsasar, amén, que honró con un banquete a sus miles, pero nunca reconoció, amén, a Dios en su vida. Y eso nos pasa, por eso que seguro que nunca ves la conversión de tus hijos, de tu esposo. Más bien estás viendo derrota, más bien estás viendo, amén, que eres derrotado teniendo un Dios grande de promesas, porque no lo honramos a Él, iglesia. Esta palabra aplica, por eso uno tiene que ponerse delante de Dios y chequearse en qué estamos mal. Toda consecuencia viene por una causa, entienda, amén, porque esto, si usted lo aplica a su vida, le va a servir grande y poderosamente, amén. Entonces dice aquí, esta palabra es una revelación de lo que pasó cuando no honramos a Dios y honramos a otro más que a Dios. El mismo Dios permite que el enemigo, escuche, entre en nuestras vidas y destruya, mate y nos quite el llamado, porque somos tomados en poca estima delante de Dios. Amén. Esto le pasó a este sacerdote que se le ocurrió de darles prioridad a sus hijos antes que a Dios. Vino destrucción a su vida y su familia, y Dios no hizo nada, permitió que el enemigo lo tocara, porque no fue hallado justo delante de Dios, fue tomado por baja estima delante de Dios, el sacerdote y toda su casa. Amén. Hubo guerra, amén, Israel, y dice la palabra que vinieron y robaron, se llevaron el arca, y el sacerdote de la impresión cayó muerto, y en la guerra mataron a sus 2 hijos. Cuando yo sé que la familia sacerdotal hay una protección grande sobre la familia sacerdotal, amén, del Antiguo Nuevo Testamento, pero cuando nosotros deshonramos a Dios, entra el diablo a destruirnos, amén, y hace lo que le place y no vemos la mano de Dios. Entonces son principios, iglesia, y el Señor me acordaba, amén. Estábamos hablando en el servicio de inglés del rey David, amén, cuando el rey David pecó en el censo. Y dice la palabra que pecó en el censo, amén, hizo un censo, se puso orgulloso y quiso contar la gente que salía a la guerra, amén, para ver el poder del ejército, amén, del rey David, en vez de confiar en Dios, de creer en su fuerza, de saber, de creer que todas las batallas que él había ganado siempre había sido Dios, que siempre había puesto a sus enemigos en la planta de sus pies, y mandó hacer a su capitán un censo. Y cuando el rey David se dio cuenta que había pecado, Dios le ofreció tres disciplinas a que escogiera, y él escogió caer en las manos de Dios, y Dios decidió mandar plaga por 3 días, amén, y comenzaron a morir mucha gente, y después Dios se arrepiente, amén, y le pide al rey David que presentara una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y rey David, cuando ve, amén, que ese ángel había venido a devastar, a matar, amén, a la gente, esa plaga, el rey David le reclama a Dios, le dice: ¿por qué estas ovejas inocentes si yo fui el que pequé? Y el Espíritu Santo me dio una revelación ahí, que cuando el rey David fue él el que pecó, pero la destrucción no le vino a él ni a su casa, sino le vino al pueblo de Israel. Amén. Y eso era lo que el rey David le reclamaba. ¿Por qué? Porque Dios había tomado el rey David, Dios lo tenía en alta estima, Dios lo consideraba, que prefirió destruir al pueblo y no a él, que había sido el que había pecado. Amén. Entonces vemos en estas historias, amén, amén, que la mano de Dios está a favor de unos y no de otros, porque ahí se cumple la palabra, el que honra a Dios. ¿Quién era el rey David? Un hombre que honraba a Dios, amén, incluso cuando fornicó con Betsabé, amén, es cierto, Dios le tocó el hijo de la fornicación murió, y pasaron situaciones a su vida, pero el rey David siguió en el reinado. Dios no le quitó como le quitó, amén, a Eli, como le quitó a Belsasar. Bueno, esa era gente mundana. No lo sacó y le quitó a él y a toda su familia. Hasta ahora la palabra habla bien del rey David, de quién era él, y a tantas promesas para su vida y su linaje. Estamos ahí porque era un adorador, porque honraba a Dios con su estilo de vida. Entonces ahí se cumple lo que dice, que el que honra, Dios lo honra, y el que lo deshonra lo es tomado en baja estima. El diablo entra, mata, destruye,
y no vemos la mano de Dios a favor nuestro, porque lo hemos deshonrado. Estos son principios grandes, iglesia, que nos va a llevar a una vida, amén, en bendición en esta tierra. Amén, son cosas, son tesoros. Yo los llevo así tesoro porque esto me ha sido de gran bendición a mi vida, iglesia. Amén. Porque lo he aplicado y lo seguiré aplicando porque he visto, amén, con testimonios que esto se cumple en la vida del creyente. Entonces, iglesia, desarraiguémonos de todo orgullo delante de Dios y honrémoslos en todas nuestras áreas de nuestras vidas, que con Él no tenemos pérdida, con Él tenemos ganancia. Amén. Dios es bueno. Vamos a darle un aplauso, iglesia. Gracias, Dios, y que toda la gloria y la honra sea para Él, iglesia. Iglesia, que tengan una tarde en bendición, en victoria, amén. Y que todo esto que Dios nos ha enseñado, el Espíritu Santo, esta revelación que nos ha dado, lo apliquemos en nuestra vida. Bendiciones, iglesia, gracias.